El control preventivo de hongos. Su cultivo de maíz se lo va a agradecer. Este negocio se llama agricultura y tiene un objetivo. El objetivo es ganar dinero y generar rentabilidad a través de la obtención del mayor rendimiento posible del cultivo de maíz. Para poder lograr este objetivo, es necesario iniciar con buen pie y una semilla de alta calidad es fundamental para garantizar el buen arranque del cultivo. Syngenta está en línea con las exigencias de los agricultores, tratando de convertir el potencial genético de una planta en rendimiento y rentabilidad. Syngenta ofrece a los productores materiales de muy alta calidad como Impacto, híbrido amarillo orientado principalmente hacia la producción de granos para la industria. Y por otra parte, al responder positivamente al aumento de la densidad de siembra, puede ser utilizado con fines de forraje y ensilaje, requiriendo en este caso un mayor aporte de nutrientes a través de la fertilización. Syngenta también dispone de Zinc 800W, híbrido de grano blanco. No hay la menor duda del enorme potencial productivo de los híbridos Impacto y Zinc 800W. Sin embargo, a nivel de campo, hay diversos factores que limitan el adecuado desarrollo del cultivo de maíz y la presencia de hongos fitopatógenos constituye una de las principales preocupaciones de los agricultores, ya que propician el desarrollo de enfermedades que reducen significativamente la capacidad productiva de las plantas de maíz. Son varios los hongos causantes de enfermedades que afectan al cultivo de maíz. Entre ellos tenemos el complejo que ocasiona la mancha de asfalto, Filácora, Monografela, Conotridium. Son hongos que de manera conjunta se asocian para afectar al cultivo. Estos hongos producen lesiones oscuras de aspecto liso y brillante, de forma oval a circular, que disminuyen la tasa fotosintética de las hojas de maíz. Bajo condiciones favorables, estos tres hongos trabajan asociadamente, ocasionando importantes mermas en el rendimiento del cultivo. Pero la mancha de asfalto no es el único problema fungoso en maíz. Un hongo basidomiceto del género Puccinia puede ocasionar la roya, y de igual manera Fusarium ha cobrado importancia en los últimos años. ¿Cómo entiendo a los hongos? ¿Cómo puedo controlarlos de la mejor manera posible? Un hongo es un organismo vivo eucariota que pertenece al reino fungi, cuyo objetivo fundamental es seguir generando vida. ¿Qué significa eso? Que el principal objetivo de los hongos es perpetuarse en el tiempo a través de la sucesión de muchas generaciones en el campo. Existen varias clasificaciones de los hongos. Una de ellas los agrupa de acuerdo con su hábito alimenticio y nos puede ayudar al cabal entendimiento de la importancia de los hongos en la agricultura. Según esta clasificación, hay tres clases de hongos. Saprófitos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Simbiontes, aquellos que viven en asociación con otro organismo para obtener beneficios que por sí mismos no podrían conseguir. Y parásitos, son aquellos que se alimentan del tejido vivo. Los hongos fitoparásitos son los que ocasionan las enfermedades en las plantas. Los hongos son organismos vivos, como los humanos, las plantas, los insectos, los nemátodos, entre otros. Los hongos presentan características comunes de los organismos vivos. Tienen un cuerpo, cumplen etapas de desarrollo. Esto es, nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren. Los hongos se alimentan y también funcionan. Todos los hongos tienen un cuerpo, la mayoría de las veces solo visible en un microscopio. El cuerpo de los hongos está formado por las esporas, que equivalen a las semillas en un cultivo y le sirven para diseminarse en el campo. Y también tiene el cuerpo de los hongos una parte vegetativa constituido por filamentos individuales llamados hifas, y el conjunto de hifas conforman el micelio. El cuerpo vegetativo le permite al hongo invadir a la planta
y alimentarse de ella. Existen tres clases de hifas a nivel de los hongos. Hifa germinativa o tubo germinativo que se produce una vez germinan las esporas. Hifas colonizadoras que se utilizan para invadir el tejido vegetal y alimentarse de la planta. Y las hifas esporógenas que le sirven al hongo para producir nuevas esporas. Los hongos tienen una especie de aparato bucal denominado austorio, un apéndice cuya función es parecida a la de un pitillo, popote o sorbete, que le permite succionar el alimento a nivel de la planta que está invadiendo o colonizando. Cuando unimos los conceptos espora, hifa, austorio, podemos comprender las etapas de desarrollo de los hongos. Los hongos cumplen 5 etapas de desarrollo: germinación de esporas, penetración de la hifa germinativa o tubo germinativo, colonización o invasión del tejido vegetal, la esporulación o producción de nuevas esporas y finalmente la liberación de las esporas. Etapa número 1, germinación de esporas. Las esporas del hongo producidas en el ciclo anterior, que han sobrevivido en el campo y que ahora están sobre las plantas de maíz, absorben agua, se hidratan y germinan. Al germinar, producen una estructura que se llama tubo germinativo. En esta etapa, la planta de maíz no siente la presencia del hongo y todavía no se presenta ningún síntoma de daño en el follaje del cultivo. En la etapa 1 del desarrollo de los hongos, trabajan productos como Mancozeb, Propineb, Captan, inhibiendo la germinación de las esporas del hongo, y a esos productos se les conoce como protectantes. Etapa número 2, penetración del tubo germinativo. Una vez emitido el tubo germinativo, se desarrolla sobre la superficie de las hojas, forma una estructura llamada apresorio, una especie de taladro que perfora la superficie de las hojas de las plantas y se introduce en su interior. En la etapa 2, todavía el hongo no se alimenta de la planta y no se observa ninguno de los síntomas de daño característicos de las enfermedades. En la etapa 2 del desarrollo de los hongos, trabajan la mayoría de los fungicidas comerciales, bloqueando la entrada del tubo germinativo, y este tipo de producto recibe el nombre de barreras cuticulares. Etapa número 3, colonización del tejido vegetal. Una vez se ha introducido dentro de la planta, el hongo forma hifas colonizadoras e invade toda la parte interna de la planta, como si fuera un cáncer. Y de inmediato, a nivel de cada hifa, se forma un austorio que le permite al hongo extraer o succionar el alimento dentro de las células de la planta. Una vez el hongo inicia su proceso de alimentación, el tejido vegetal queda destruido y se manifiestan los síntomas de daño de la enfermedad. También la planta, procurando defenderse del ataque del hongo, activa sus mecanismos de defensa, para lo cual utiliza una buena parte de su energía en vez de emplearla para su crecimiento y desarrollo. En consecuencia, la planta se retrasa en su crecimiento y muy posiblemente se ve afectada en su posterior producción de granos. En la etapa 3, trabajan los fungicidas curativos, eliminando a las hifas colonizadoras. Sin embargo, la gran mayoría de las veces, su uso es tardío, ya que el hongo ha ocasionado importantes daños y sobre todo que la planta ha desviado energía para defenderse del hongo y no para crecer y producir. Etapa 4, producción de esporas, que se le conoce como la esporulación o reproducción del hongo. Una vez ha obtenido el alimento a partir de la planta de maíz, el hongo tiene energía y su objetivo se centra en perpetuarse en el tiempo, para lo cual comienza a producir esporas. En esta etapa, la planta de maíz está debilitada y enferma, presentando en su follaje
toda la sintomatología de daño ocasionado por el hongo. Un grupo de fungicidas llamado antiesporulantes trabajan en esta etapa 4, impidiendo la producción de esporas por parte del hongo. Etapa 5, liberación de las esporas. Finalmente, las esporas, una vez han madurado, se sueltan de las estructuras que las sostienen y se diseminan, permitiéndole al hongo seguir su vida en el campo a través de la infección de nuevas plantas. En esta etapa, el agua, los humanos, los equipos de mecanización y especialmente el viento son factores muy importantes que ayudan a la dispersión de las esporas de los hongos en el campo. En resumen, los hongos cumplen 5 etapas de desarrollo: germinación de esporas, penetración del tubo germinativo, colonización del tejido vegetal, producción de nuevas esporas y la liberación de las esporas. En las etapas de germinación y penetración, el hongo está fuera del tejido de la planta y esta no se ve afectada en su crecimiento. En la etapa de colonización, cuando el hongo penetra dentro de la planta y a través de su austorio comienza a alimentarse del tejido vegetal, afecta negativamente el desarrollo del cultivo. En esta tercera etapa es cuando la planta de maíz se enferma y debe activar su mecanismo de defensa a expensas de un importante gasto de energía que genera retrasos en su desarrollo y mermas en el rendimiento. Por último, el hongo, una vez alimentado, termina de cumplir su ciclo de desarrollo, produciendo esporas y posteriormente liberándolas, y de esta manera puede hacer realidad su objetivo: seguir generando vida en el tiempo. Por esa razón, aquí cabe una pregunta. Si cada uno de nosotros fuera una planta de maíz, ¿cuánto nos gustaría que se realizara el control de los hongos? A, antes de que el hongo penetre y enferme a la planta, o B, después que ha penetrado y la planta ya está enferma. Creo que la respuesta es obvia. Una planta, sin la menor duda, pediría que controlaran al hongo antes de que penetre en su interior y la enferme. Mientras más temprano se controlen los hongos fitopatógenos, más se lo va a agradecer la planta de maíz y mayor capacidad productiva tendrá nuestro cultivo. Syngenta vende Impacto y Syn 800W, 2 híbridos de excelencia con un alto potencial genético. Sin embargo, para poder obtener todos los beneficios de ambos materiales que redundan en el rendimiento y rentabilidad que aspiran los agricultores, los hongos tienen que ser controlados preventivamente antes de que enfermen a las plantas de maíz y la obliguen a sobrevivir antes que producir. Con Impacto y Syn 800W, más carne, menos hueso, son razones de peso.